Soy Alessandra Carpintero, estudiante del Programa Nacional de Formación, Nutrición y Dietética de la UNER y cursante de la Unidad Curricular Socioantropología, a cargo del profesor Ernesto York. Los sujetos sociales y el carácter integral de la cultura. Las personas son los protagonistas de la cultura, tanto en su faceta individual o grupal. La cultura se encarga y alude a las personas, aunque haya sido común separarlas de quienes hayan vivido los recursos culturales. Cuando hablamos de cultura, lo hacemos de una forma de vida, sentir y pensamiento, que los sujetos y los grupos han revivido como evidencia y que en el proceso de su vida modifican inevitablemente, volviéndolas a transmitir a las generaciones sucesivas con las transformaciones operadas. No es casual que la antropología y otras ciencias sociales y humanas, el origen, desarrollo y la propia legitimación académica de los estudios interculturales se asocian con los movimientos sociales surgidos a partir del mayo del 68. En el ámbito de los estudios interculturales se dice a menudo que las culturas se encuentran o se enfrentan, pero en realidad no es así. Los individuos que la aportan y construyen quienes lo hacen. Los sujetos son los depositarios de la cultura, no los museos ni las entidades públicas, los colectivos en abstracto o el Estado. La cultura solo es entendible, por tanto, desde su análisis social, no desde la forma cultural de sí misma. La cultura no es una sustancia que se defina a sí misma. La definen y construyen los sujetos, dotándolas de sentir. Las diferentes formas culturales ayudan a conocer a los grupos e individuos que la sustentan, pero sobre todo a configurar de manera inmediata o inmediata por unas personas o grupos determinados. El protagonismo de los sujetos requiere que todo tratamiento de la cultura determine en la restitución crítica del conocimiento y de la misma a sus actores, en tratar de expresar a las personas cómo viven, su existencia y por qué sienten y piensan unas cosas y otras no, en qué aspectos se identifican y diferencian de otros, cómo se han evaluado o evolucionado hasta la situación presente. Enfrentar las personas con este legado en su propia vida. En última instancia, en general, la reflexión de los individuos y grupos. Es innegable que toda práctica cultural tiene sentido que la asigna su protagonista, pero cuando los especialistas de la cultura ocupan ella se trata o de dicho sentido, se reelabora las estructuras y codifican. Esto obliga a conseguir una integración de niveles de experiencia entre tales especialistas y los protagonistas de la práctica cultural en cuestión. Resulta obvio que a los individuos se nos enseñan muchos materiales o elementos que forman parte de nuestro sistema cultural. Sin embargo, se suele tener un concepto muy fragmentado de las propias estrategias estructurales, de lo que y de cómo son los recursos que disponemos para existir, de por qué, cuánto se utiliza para vivir, es como es. No estamos demasiado acostumbrados a ser conscientes de por qué vivimos, sentimos y pensamos de manera diferente. Hola, mi nombre es Atriz Hernández y les voy a hablar un poco sobre el contexto de la cultura, posiciones dicotómicas.
El carácter integral de la cultura, su conocimiento y tratamiento holístico, se fundamenta esencialmente en la imposibilidad de separar las producciones culturales de los sujetos que la protagonizan hoy. Lo han hecho en el pasado y lo harán en el futuro. Además, cada cultura se sitúa en su espacio y lugar concretos, en un contexto, proceso y espacio social determinados. Debe abordarse el conjunto de los temas y cada uno de ellos con una unidad integral en la que aparezcan todos los aspectos de la cultura que resulten explicativos del discurso expositivo general. Para que los distintos sujetos puedan reconocer e identificar las formas culturales, estas deben responder al estado en el que se encuentran o hallaban en la realidad, estructuras implicadas y conectadas como un todo. Hay que ofrecer referentes completos de la cultura que permitan hallar significados del contexto, proceso y espacio antropológico en el que nacen y evolucionan. Las formas culturales están interrelacionadas. Si un aspecto cambia, los otros también lo hacen. Por ejemplo, a medida que la mujer se incorpora en el mundo del trabajo, cambia la actitud hacia el matrimonio y hacia la familia. Las posiciones dicotómicas sobre la cultura comparten en pleno el dualismo conceptual de la modernidad, deudor de antagonismos platónicos que disgregan materia, cuerpo, humanidad, conducta y espíritu, pensamiento y sociedad, tradición, artesanía y modernidad, arte, lo popular, emociones y lo oculto, razón, ciencia y tecnología, y lo local, comunidad aislada y cerrada, genio individual y lo global, progreso, cosmopolita, lo sagrado, alma y Dios, y lo profano, humanidad. Estas posiciones dicotómicas separan además el objeto de los sujetos, de las culturas, a esta de la naturaleza y el individuo de su sociedad, la forma de vida de los sistemas ideacionales y las emociones, lo objetivo de lo subjetivo, la parte del todo y lo particular de lo general. Pero sí, ateniéndonos al concepto integral y holístico de la cultura, habría que evitar toda mediación que fragmente su conocimiento y la restituya en pedazos a su protagonista. No tiene fundamento segmentar la cultura en material e inmaterial, culta y popular, tradicional y moderna, local y global, profana y sagrada. Estas dicotomías de la cultura no solo han confundido su tratamiento histórico, a la par, han hecho histórica la confusión existente entre los especialistas de la cultura sobre su objeto, génesis y evolución. Tal visión que durante tanto tiempo ha olvidado todo fenómeno de cambio, decretismo, coexistencia intercultural e intracultural, de diversidad e identidad y diferencia, tras división de conocimiento y aprendizaje, se muestra hoy menos consistente que nunca. Así en Cancline se obvia toda dimensión espaciotemporal, contextual y procesual de los fenómenos culturales, a los que se priva sin sentido y se establece una división jerárquica de los mismos, en la que lo civilizado o progresista se identifica con lo oculto, moderno, global, sagrado, próximo y urbano, y la barbarie se asocia con lo tradicional, popular, local, profano, plural y lejano. En el conocimiento dicotómico de ambos aspectos gravita además el problema de que no se ofrecen referentes completos que permitan hallar significados y reconocer el contexto en el que nacen y evolucionan. No conocemos a través de ellos, sino de fenómenos, mediante procesos subjetivos que objetivizan los objetivos. Tampoco puede separarse lo oculto o alta cultura y lo popular. Aún así, la cultura incluye todas las formas de vida, de sentir y pensar de los distintos individuos y grupos humanos, tanto los aspectos considerados más deseables, superiores o selectos, como lo más cotidiano, por lo que no resulta compatible con las adjetivaciones que la dividen en culta y popular. Las posiciones dicotómicas sobre la cultura
comparten de pleno el dualismo conceptual de la modernidad, que desintegra materia en cuerpo, humanidad y conducta, espíritu en pensamiento y sociedad, tradición en artesanía, modernidad y arte, lo popular en emociones, lo oculto en razón, ciencia y tecnología, lo local en comunidad aislada y cerrada, lo global en progreso cosmopolita, lo sagrado en alma y Dios, y lo profano en humanidad. No hay por qué diferenciar los aspectos de las formas culturales, ni existe razón para preferenciar o elegir uno de ellos. En la medida en que se distingan, se estará falseando la comprensión de los aspectos, que en la realidad están unidos, configurando una forma cultural única. En el fondo de esta distinción artificial que separa alma, cuerpo y espíritu, y materia, inteligencia y emociones, subyace el hecho de que a menudo el conocimiento de la cultura se concibe como un proceso que termina en sí mismo. Una vez descrita, clasificada o recogida una forma cultural concreta. 3. Tampoco puede separarse lo culto o alta cultura y lo popular. Desde esta visión, la alta cultura se justifica como categoría por el valor incuestionable, único, estereotipado, histórico de las producciones que abarcan los recintos que las contienen. Auténticos templos rituales del patrimonio cultural. Es una alta cultura en la que la parte se apropia del todo y que pese a ello se identifica con el espíritu refinado y los privilegios de clase. Este segundo aspecto está al mismo nivel que el primero. No se puede hablar, como ya advertimos, de personas y sociedades incultas o cultas. El pasado siempre coexiste de algún u otro modo, en mayor o menor medida en el presente, y ambos se vinculan a sí mismos al futuro, como veremos más adelante. El cambio cultural es una constante que contribuye de forma decisiva y superpone el pasado, presente y futuro, tradición y modernidad, costumbres y nuevas formas culturales. Por ejemplo, un televisor Philips en blanco y negro fue en España hasta mediados de los 80 un electrodoméstico moderno y hoy resulta propio de una España tradicional o grupo social o antepasado contemporáneo. Otra dicotomía inaceptable es la separación entre global y local. Debe redefinirse lo local, no reduciendo el ámbito de estudio a las culturas locales, supuestamente homogéneas, sino ampliándolo para construir el marco donde se vinculan lo local y lo global. Los objetos de estudio no pueden ser identidades separadas, desconectadas o autónomas. No es posible seguir definiendo lo local, solo por las situaciones cara a cara en una época donde todo se entrecruza y cuando lo que ha sido local en otro lugar, debido a la globalización, puede percibirse en escenarios lejanos como propio o próximo. Si se adopta como criterio destacado el tamaño y la posición grande-pequeño, es obvio que los conceptos elaborados a partir de las localidades pequeñas no sirven para las grandes, pero tampoco sería correcto entonces decir que si vale para las pequeñas, lo global no es la superación de lo local o el fin de la diversidad. Se cae en el error con el que supuestamente se pretende romper, concebir a las comunidades locales como tradiciones estáticas, encerradas y reaccionarias frente a los grupos. La experiencia humana es siempre localizada, incluso si está ubicada en el interior de un avión, y la experiencia de ser en dos sitios al mismo tiempo, algo que bien puede resultar una posibilidad física, siempre se realiza socialmente en territorio determinado. Todo tiene que ocurrir en algún espacio de experiencia que necesariamente esté localizado. El tiempo y el espacio virtual suplantan en teoría las arcaicas, características de los parámetros sociales, espaciales y temporales, límites, controles, procesos, lugares específicos y las distancias idénticas asociadas.